Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana. Me gustaría que platicáramos sobre cómo fue la conformación de tu colectiva. Primeramente quisiéramos saber si me podrías decir el nombre de tu colectiva y desde cuándo esta surge. Bueno, se llama Libertad Morada Ixtapaluca y esta colectiva se formó a mediados del 2020 durante la pandemia. Ok, ¿y de dónde surge la idea de que se llamen así? ¿Le han hecho algún cambio? No sé. Yo creo que desde el principio, cuando formamos la colectiva, pues entre todas las chicas empezamos como, o sea, pusimos sobre la mesa el cómo nos vamos a llamar, ¿no? O sea, cómo se va a llamar la colectiva. Y varias mandaron así ideas, pero no se le han hecho cambios al nombre. El nombre surge porque, bueno, yo recuerdo que yo ya me había unido como a las pláticas entre las chicas que querían conformar la colectiva, porque todo esto sucede en pandemia. De las propuestas yo recuerdo solo como que había otros dos, pero en realidad se parecían muchísimo. Una eran como, me acuerdo que creo que una había propuesto Moradas, pero en ese tiempo existía una colectiva en esa que se llamaba tal cual Moradas, entonces iba a ser un poquito difícil. Y bueno, pues al ser este nombre como un poquito más amable y que diera referencia del lugar de donde somos, fue el que decidió quedarse. Ok, ¿y qué fue lo que las motivó a hacer la conformación de esta colectiva? Pues yo creo que el que no hubiera como más colectivas en Ixtapaluca. Bueno, sí había, pero realmente no, o sea, yo no conocía una colectiva en Ixtapaluca, ¿no? Y fue que una compañera, de repente yo la tenía agregada en Facebook y ella hizo un post sobre, de que quién quisiera como hacer una colectiva, ¿no? Quién se quisiera unir a un proyecto así, ¿no? Y ya, o sea, y varias chicas comentamos y dijimos, y ya a partir de eso, igual otras chicas le comentaron a otras de sus amigas que pues militaban en el feminismo y así sobre esto, y se fueron uniendo más. Entonces, así fue como comenzó, con algo así como muy, no tan establecido, pero pues sí con el objetivo de ayudar y de crear este espacio. Yo creo que en un inicio, y es algo que todavía se tiene, fue un poquito impulsado por todo este revuelo que se había dado como dentro del feminismo, o al menos la visibilización que se había dado un poquito antes de que llegara pandemia, del 8M del 2020 me parece, junto con otros estallidos feministas que se habían venido dando tiempecito antes. Pero también es que y yo creo que uno de los problemas que orilló a que se conformara la colectiva fue que en nuestro municipio pues tenemos doble alerta de género y es un municipio que nunca se había volteado a ver. Cuando hablamos de feminicidios o problemas de género dentro de la periferia, pues las personas se quedan con que la idea de la periferia es solamente Nesa, Ecatepec, y de repente otra orilla Coacalco, ¿no? Pero nunca se habla de los demás municipios, entre ellos pues nosotros. Entonces ese fue un impulso. Y el mensaje con esta colectiva, ¿como a qué grupos de mujeres se pueden dirigir? Yo creo que el nombre de libertad, pues justo, ¿no? Como algo que representa mucho lo que busca el movimiento y lo que buscamos muchas mujeres. Y eso de que siempre decimos que no salimos a la calle así como totalmente libres porque sabemos que nos puede pasar algo. Y yo creo que el mensaje que transmite el nombre de la colectiva, pues es ese, o sea, como la confianza que nos tienen las mujeres al acercarse a nosotras. Yo considero que nos dirigimos al grupo de mujeres, pues el tipo de vida que se da justamente en la periferia. O sea, siento que es un poquito más enfocado a mujeres dentro de la adultez, juventud, que están empezando a entender un poquito de qué va la lucha feminista, o si bien si no tienen tanta información,
que está dirigido para que ellas vean y se den cuenta que las violencias pues no las debemos de normalizar y que también se tiene una red de apoyo de este lado. Nos dimos cuenta, y es una constante, el estar viendo que de alguna forma pues la lucha está muy centralizada. Entonces muchas mujeres desconocen que se tiene una red de apoyo más cercana. ¿Cuáles son las características que pueda ser semejante o diferente al resto de las demás colectivas ya existentes? Pues yo creo que principalmente es eso, que somos de la periferia, ¿no? Esa situación de que está muy centralizada y que justo las mujeres que podríamos luchar aquí también en la periferia saliendo a las calles, pues algunas hacen esto de hacerse 2 horas, ¿no? Al centro a marchar, ¿no? Cuando bien, pues justo acá es donde se vive todo esto. Y también junto con este orgullo de decir pues que somos de la periferia, y frente a eso pues empezar a reivindicar la periferia, ¿no? Creo que eso ha sido lo que nos ha diferenciado. Y también por otra parte, bueno, que va un poquito de la mano, es que creo que todas las que estamos en la colectiva hemos tomado, sin decirlo, es como de una forma muy sublime, que todas hemos tomado una postura de conciencia social y sí, o sea, de conciencia de clase, que todas hemos ido con esta bandera de darnos cuenta que pues a qué tipo de clase social pertenecemos, y sobre eso también reivindicarlo. También creo que nos hemos distinguido por trabajar con otras compañeras también de la periferia, empezar como a hacer una red de muchas colectivas y entre todas empezarnos a dar visibilidad, no dejarnos como con este autoprotagonismo de que somos las únicas y podemos con todo, sino todo lo contrario, empezar a abrazar a otras colectivas y también que ellas nos empiecen a abrazar. Nosotros identificamos 3 tipos de recursos, que son los económicos, los materiales y los humanos. Tomando en cuenta el primero, que son los económicos, nos gustaría saber las aportaciones que tienen en su colectiva, ¿son individuales o de qué manera obtienen el financiamiento de su colectiva? Pues los financiamientos, realmente no tenemos como un financiamiento fijo, porque solo hemos trabajado como por proyectos de estos financiamientos. Por ejemplo, si vamos a realizar una intervención y hay que comprar carteles y demás, de repente llegábamos a tener un fondo común que se hacía con rifas. Cada quien aportaba como un artículo o la venta de los boletos, y eso se iba como a ir así que como al guardadito, y de ahí se iba ocupando. Creo que de acompañamiento de aborto lo que hemos hecho es también de repente agarrar del guardadito que tenemos todas, y pues ahora sí que ir haciendo cuentas de cuánto nos va quedando, y si no, buscamos quien tenga un banco de miso y nos vaya dando. Creo que nunca hemos como pedido un objetivo. Por decir, me acuerdo que una vez necesitábamos, porque una chica iba a hacer el proceso y pues no contaba con el recurso. Entonces hicimos un flyer y pusimos así en la colectiva, ¿no? Que necesitábamos el mito. Y o sea, incluso como que varias chicas quisieron aportar económicamente, ¿no? Y tomamos eso porque ya después con ese dinero, recuerdo que se pagó un ultrasonido para después de la interrupción, y también se compró aparte otras pastillas de miso para otras chicas y también como para tener. Entonces yo creo que de esa manera siempre ha sido por apoyo a otras mujeres o con nosotras mismas. ¿Y nunca han recibido apoyo de otras colectivas o instituciones? ¿O sí? De instituciones no, de colectivas, creo que solo una vez que se llevaron detenidas a unas compañeras, me parece que las chicas de Manada Periferia nos depositaron para pagar su fianza. La única vez como que otra colectiva nos aportó dinero. Y para carteles, pues lo mismo. Cuando había una actividad, nos poníamos de acuerdo con quién ponía esto, quién ponía el otro, o así como, por decir, o que teníamos esto a la mano, ¿no? Como, yo tengo en mi casa esto, o yo puedo comprar esto. Nunca ha habido como un guardadito para eso, o así era lo que teníamos como a la mano. No sé, del espacio en donde se reúnen, ¿cómo es? ¿Quién lo pone? El espacio, pues la mayoría de veces ha sido aquí en línea. Porque como te decía, todo empezó durante la pandemia,
Entonces, siempre, bueno, no siempre, porque por decir, la primera reunión que tuvimos fue en casa de una compañera y fue como nuestra primera reunión como para plantear bien lo que íbamos a hacer, ¿no? Y como para organizarnos bien en esta parte. Esa fue como la única reunión a la que yo asistí. Teniendo en cuenta que hablaron sobre que luego se reúnen con otras colectivas y así, una regla al respecto sobre, por ejemplo, los colores que se ocupa, las capuchas o incluso el tinte de pelo que se debe ocupar. ¿Qué opinan de esta mercantilización que se tiene? Sobre el tipo de vestimenta, creo que depende mucho, por ejemplo, si nosotros llegamos a convocar y qué es lo que se espera de la acción, ¿no? Ya sea una concentración, una marcha, depende muchísimo, porque de repente nos adaptamos. Bueno, antes trabajábamos con mamás víctimas de feminicidio y bueno, si ellas iban a ir a parar al MP, pues de repente sí nos hacían como este recordatorio de que no querían como mandar un mal mensaje, por así decirlo. Entonces no decían nada de acción directa, nada de rayar, nada de encapucharse, nada, ¿no? Como más hacer acto de presencia. Y cuando se ha hecho con otras colectivas también, creo que nos hemos acoplado ahora sí que cada quien a su plan de trabajo, porque de repente entendemos que nosotras vamos a otros municipios a accionar y pues quienes se llevan el problema con los policías, pues son ellas, ¿no? O sea, la verdad es que no es tan fácil accionar en el estado como en la ciudad. Aquí, pues, la persecución es un poquito más hostil. Y no solamente con la policía, sino también con la sociedad en sí. O sea, sí es un poquito, bueno, no es un poquito, es muy diferente a hacerlo en lugares muy visibles como la. Respecto al otro, a la mercantilización, creo que más bien se ha hecho como una cuestión de estereotipo fuera y dentro del movimiento, ¿no? O sea, de repente siento que vemos mucho estos memes que las personas que son prófugos del ácido fólico hacen y de repente, ¿no? Es la burla de la típica feminista como ellos nos ven, del cabello pintado, de cierto tipo de ropa, y creo que es un poquito, porque creo que sí se han creado así ciertos estereotipos. Creo que se ha mezclado un poquito esta onda de las tribus urbanas, por decirlo así, como un poquito con el movimiento, pero creo que es como generalizar un poco, bueno, sí, o sea, creo que generalizan un poco sobre cómo nos debemos de vestir. Sí, nunca he visto como que sea tal cual cumplir con esas normas, ¿no? Pensamos que la colectiva es una organización, nos han dicho que es más que nada en línea. Me gustaría saber quién hace las reuniones y por qué, y cómo se considera esta distribución de las actividades, que es más que nada en línea. Creo que si hay un punto de repente como que se necesita analizar o debatir, tenemos un grupo de Telegram donde todas nos ponemos de acuerdo. Anteriormente había como varios grupos de Telegram porque éramos muchas más chicas trabajando e incluso se dividían como un poquito más de quién iba a alimentar ciertas partes de la página. Generalmente te digo, es todo un poquito más inmediato ya como por Telegram, y también porque pues ya cada quien, te digo, ha ido como retomando la vida a la normalidad, por así decirlo. Como han ido saliendo y entrando compañeras, a como también nos hemos dado a conocer un poquito más, van cambiando un poquito las prioridades. Por ejemplo, lo que te decías, hace un tiempo eran un poquito las infografías, ¿no? De repente nos dimos cuenta que teníamos un poquito más de audiencia de adolescentes. Entonces era un poquito más el contenido enfocado a ellas y a ellos también de repente. Entonces hablamos un poquito más como de educación sexual, de métodos, de mitos sobre el aborto, ¿no? Creo que después también nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo muchas mamás, entonces era un poquito más hablar sobre la crianza respetuosa, también sobre el mito de ser mamá, ¿no? De toda esta carga que se les lanza a las madres, de por ser madres qué papel deben de representar según la sociedad. Pero creo que lo que nos hemos mantenido, y no es como porque queramos, estar compartiendo fichas de búsqueda. De repente casos de feminicidio también es una constante que desde que empezamos es estar tratando de visibilizar desapariciones, feminicidios, casos de violencia en general. Creo que va dependiendo de cada red. Por ejemplo, en Instagram, que los posts son un poquito más cortitos, pues tratamos de visibilizar como, sino como que es algo más inmediato, a lo mejor como para una organización, ¿no? Vamos a tener una marcha, lo convocamos en Instagram para que lo vean más como en historias.
En Facebook es un poquito más de estarle dando refresh todo el día, como te digo, como noticias, cositas que compartir. En Twitter es más como darle retweet de repente a noticias más en general un poquito, de feminicidios, de desapariciones, de casos que nos llegan a nosotras, denuncias, sobre todo también en la página de Facebook realizamos denuncias que nos comparten las compañeras, y en Twitter también es así, pero es un poquito más de repente si vimos, por ejemplo, ustedes, las compañeras de la UAM, ¿no? Apenas vimos sobre el paro, entonces estar como todo el tiempo actualizándonos de cómo va la onda, estarnos fijando. En Twitter es un poquito más chiquita nuestra audiencia, pero también es más nutrida, por decirlo así. Tenemos de repente como que de repente activistas que no sabíamos de su existencia nos siguen, o asociaciones, entonces como que estamos ahí tratando de como de algo no pactado, pero empezarle a dar como visibilidad a sus casos para que ellas también nos den retweet. Así que nos vamos adaptando a qué nos permite cada plataforma. TikTok no tenemos, aunque lo he ido pensando que creo que sería muy buena idea para empezar a llegar a otra audiencia, ¿no? En los ratitos libres que tuviéramos, pudiéramos nutrir todas estas redes. Ok, o sea, entonces no hay como una encargada en sí de, no sé, la encargada de Facebook, la encargada de Twitter, no hay una encargada en sí. En Facebook me parece que las que más somos Clarisa y yo. En Twitter yo soy la única que está como ahí, como es como también, creo que las demás compañeras me comentaban como que era algo que no usaban tanto y de repente yo estoy ahí y dije, bueno, yo me encargo de Twitter. De Instagram creo que es un poquito más parejo porque creo que ahí estamos la mayoría. Sí. Hemos tenido, creo que, bueno, no, la primera fue unas lonas que colgamos sobre el 28S y eso fue como más de inmediato, que eso te comento que se llevaban unas compañeras detenidas por colgar las lonas, pero creo que la que fue como un poquito más para visibilizar la colectiva fue una ofrenda hace 2 años y ahí fue un poquito más como para empezar a trabajar con la comunidad, por decirlo así. Después creo que tuvimos un tendedero muy pequeñito la llamamos la Marcha del Silencio, retomado de los zapatistas. Decidimos tomar eso, donde estuvimos varios minutos paradas frente al Palacio Municipal con carteles y ya después empezamos a hacer nuestra actividad de denuncia. El poder trabajar con otras colectivas nos ha permitido que compañeras de Catepec, que de una de ellas fue las chicas que estuvo presa en la Ocupa, Magda, que hacen performance, pudieran llegar hasta acá, acuerparnos desde Catepec. Con ellas hemos trabajado muchas veces así, donde tomamos los espacios y ellas presentan sus performance, de repente obra de teatro. La otra actividad que fue así fue para un 6 de enero donde recaudamos jugo. Sí, creo que la última fue el 8M de hace un año, donde con otras compañeras de Chalco nos invitaron como a participar en su marcha, porque dentro de las colectivas hay una como colectiva madre, se podría decir, que se llama Tejiendo Redes, que es como una colectiva de muchas colectivas, ¿no? Entonces ahí nos vamos pasando la información. Como ya habíamos visibilizado como la lucha aquí en Ixtapaluca, pues así que se va rolando. Estas se planean con una fecha conmemorativa, normalmente no están como activas todo el año o todo el tiempo. Sí, es más como conmemorativa porque sí hemos hecho otras actividades, por ejemplo, un mural de una chica que se llamaba Alejandra, que fue víctima de feminicidio, nosotros trabajábamos con su mamá, éramos como que la acompañábamos, ¿no?, en el proceso. Cuando se hizo el mural de su hija, creo que sí llamamos a Mercadita, pero nos dimos cuenta que cuando no son fechas en específico, cuesta muchísimo más organizarlo porque son menos las asistentes, eso también pone en riesgo a quienes puedan ir a acuerparnos, ¿no? De repente sería lo ideal poder tomar las calles con 5 personas, pero es ponernos en riesgo, es un poquito más difícil de organizar y también pues no se logra tanto visibilizar. ¿Cuál es la red que, digamos, tiene más relevancia? ¿Mejor actividad, más seguidores? La que tiene más actividad, yo creo que es Facebook. Como es un poquito más al alcance de todas las que estamos, es más fácil que estemos en nuestro perfil personal y ver algo y mandarlo a compartir. Donde yo creo que la que le sigue es Instagram y la que queda al último es un poquito Twitter. Creo que ahí apenas tenemos como 700 seguidores. En Facebook me parece que ya la andamos pegando al 8,000. Instagram es la página que más te censura porque tiene muchísimas especificaciones, porque de repente sí buscamos cómo hacerlo con hashtag y demás, pero justo por el tema, el algoritmo pues te lo manda hacia abajo, ¿no? O sea, los seguidores que consigues son los que van a consumir tu contenido. Con Twitter es menos fácil que te lo censuren y es un poquito más fácil conseguir seguidores con Twitter, pero hay que ser súper constante. O sea, Twitter hay que estarlo alimentando del diario y Facebook lo que nos ha nefastiado mucho es que si les llegan a dar muchos me enoja,
pasa lo mismo, la página nos manda una advertencia. De hecho, es algo bueno y algo malo de Facebook. Te bloquean como tu perfil personal de la administración de la página. Entonces, de repente, nos subimos la denuncia de X feminicida y sí o sí le tienes que tapar los ojos. Eso también es un poquito molesto porque pues al final a las personas les tienes que enseñar quién es el agresor, ¿no? De quién se deben cuidar o a quién se está buscando. Las personas como quienes defienden a los agresores nos llegan a denunciar la página o las publicaciones, les dan me enoja o suben a fuerzas comentarios como agresivos, entonces pues Facebook te lo banea. ¿Qué meta se ha buscado en visibilizar como todo este movimiento y pues obviamente también a la colectiva? Siempre desde un principio nuestro objetivo ha sido visibilizar, en primera, que la lucha en la periferia en Ixtapaluca sí existe, ¿no? Y sí está ahí presente, que la gente se diera cuenta que ahí había mujeres feministas, ¿no? Que estaban luchando y que ya no nos íbamos a quedar calladas, y hacia mujeres en específico, pues apoyar a cualquier mujer. Pues como que funja como una brecha para que un movimiento que es centralizado pues empiece a esparcirse, ¿no? Como ya dijeron mis compañeras, creo que lo principal siempre fue alzar la voz, ofrecer una red de apoyo para todas las mujeres del municipio. Y creo que eso es muy importante porque lamentablemente el municipio es un lugar demasiado machista, en el que están arraigados ideas demasiado conservadoras y en el que se albergan hasta la fecha pues cosas que muchas personas no dicen. Hay mucha corrupción en el municipio y creo que el hecho de haber formado nuestra colectiva ha ayudado bastante a dar a conocer todas las situaciones que hay dentro de él. ¿Quién consideras que son los opositores del movimiento feminista? Si bien yo creo que hay un solo feminismo, ¿no? Que hay diferentes ramas del feminismo, sí, pero creo que todo va a un mismo objetivo, que es pues la lucha de las mujeres, ¿no? Ante el patriarcado. Yo lo veo en forma directa con nosotras en la colectiva, pues son los diferentes tipos de gobierno que han ido llegando al municipio. Anteriormente era Antorcha Campesina, en un momento llegamos a tener problemas con los policías, nos mandaron federales armados, una simple acción de una ofrenda. En otros casos ha sido la misma pues sociedad chistosa, a grandes rasgos pues del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo siempre va a ser el enemigo de toda lucha social que quiera quitar el yugo pues del sistema en el que estamos oprimidos. De repente los enemigos dentro del movimiento es la misma persona que conforma los movimientos al empezar como a sesgarse entre diferentes temas, ¿no? Esto que nos preguntaban de temas como muy polémicos que se dan dentro del feminismo, que en vez de volverse una acción de autocrítica, empieza a debilitar el movimiento y ahí pues ya se crea un enemigo, ¿no? Pero creo que el enemigo en conjunto del feminismo pues es el patriarcado, el capitalismo, que en fin pues van de la misma mano, la iglesia que pues también va dentro del patriarcado y el capitalismo. Pues la verdad yo considero que hay muchísimos e incontables opositores, ¿no? Principalmente considero que es pues entre nosotras, por decirlo así, nos oponemos a otras, ¿no? O sea, no está bien, lamentable. Siento que eso es algo que a mí, pues sí me pone triste, ¿no? Porque finalmente es una misma lucha y que entre nosotras estemos como, sí, no, que no sé qué, tú no, tú esto, tú lo otro, pues es más difícil aún, es más difícil sobrellevar todo esto. Pues, el hecho de que tus papás, tu familia, tus amigos digan como, no, tú estás loca, que no sé qué, pues sí es como, te afecta porque finalmente tu piso político se ve inestable. Y pues es algo que cada una lucha día con día, ¿no? El hecho de que tengas que mantenerte en pie. Pues yo creo que uno de los más grandes opositores siempre va a ser el gobierno, o sea, y eso todas lo sabemos, ¿no? ¿Podrías describirnos algún evento, situación o todo aquello que consideres que los describa y los caracterice como ese papel que tienen ellos de opositores? Una gran característica es que tienen o siguen creyendo en las jerarquías de poder.
Creo que por eso también les molesta bastante que estemos moviendo un poco sus jerarquías. Algo que los caracteriza completamente es el poder. Por ejemplo, el gobierno. Bueno, pues todo lo que tiene poder, lamentablemente está corrupto, ¿no? Entonces, cuando se trata de opositores menos poderosos, por decirlo así, por ejemplo, pues los hombres, Son como muy, o sea, que te llegan y que son así como muy, hay como decirlo, como fuertes, por así decirlo, y que me dan ganas de llorar, o sea, con tan solo decirlas, ¿no? Yo creo que de las que más he visto que se usen, pues es esta de pendejo no, te dije que no, ¿no? O sea, como que esa es como, sí he visto que como que todas nos encabrona gritarla, ¿no? Yo creo que cada quien detrás de su historia bien personal con esa consigna, que las niñas no se tocan, verga violadora a la licuadora. Creo que es como, esas tres he visto como que hay como que ardemos literalmente cuando las gritamos, hay algo ahí en colectivo que se forma muy potente. ¿Nos pueden describir la participación de su colectiva en alguna de las marchas que hayan tenido y que ustedes consideren que es la más relevante? Y nos digan el por qué ustedes la consideran la más relevante. Fue la primera marcha que organizamos en Ixtapaluca y sí fue un trabajo muy, muy arduo. Creo que sí hubo mucha organización desde un principio. Que me marcó y creo que nos marcó como colectiva. Acompañamos a organizar a una de las mamás con la que trabajábamos y creo que fue en los Héroes Ixtapaluca, que es pues son unidades habitacionales donde lamentablemente pues asesinaron a la hija de esta señora, de Alejandra. Yo recuerdo que fue como muy triste, o sea, o al menos yo me sentí muy triste de ver que las personas pues van y vienen y escuchan que una mamá está gritando que en esa esquina mataron a su hija, que está gritando que dejaron a una bebé huérfana. Sin duda, como dicen mis compañeras, el 8M, ¿no? Sobre todo porque pues sí fue de las primeras marchas que hubo en el municipio, pero personalmente a mí me marcó mucho una acción que tuvimos en la que mis compañeras, yo las admiro mucho, se aventaron a protestar poniendo una manta, ¿no? En un puente del municipio. A mí me marcó mucho eso, porque primero que nada, pues ocurrieron muchas, una o algunas que eran menores de edad, entonces llegó la policía, un señor gritó que si eran terroristas. Y me acuerdo que sonó mucho esa acción, ¿no? El hecho de ir a poner esa pancarta que decía de que en la periferia también abortamos. Para mí eso fue wow, increíble y algo que me marcó a mí. Que tenemos que luchar por una institucionalidad que garantice un territorio sin violencia en las universidades, pero tenemos que dialogar entre nosotras, nosotros y nosotres, porque no basta la legislación, tenemos que generar nuevas formas de querernos, de amarnos, de acompañarnos, de mirarnos, de tocarnos, es decir, necesitamos crear un nuevo sentido común donde el principio de diversidad y de respeto sea lo que posibilite nuevas formas de relacionarnos. Tuvimos la revisión del fallo y la inmediata expulsión del agresor, la renuncia de Esther Morales, secretaria académica de CSH de Huancoajimalpa, que fue la persona que dio el fallo a favor del agresor. Queremos una reforma del reglamento y sistema de denuncias interno dentro de la comisión de faltas, para que no quede impune ningún tipo de violencia. Queremos la resolución, la revisión de casos que se han denunciado hacia profesores y alumnos, para que ya sea su expulsión o su renuncia. Reforzamiento del UGEDIS. Y para esto, si se hace el paro, no queremos generar criminalización contra los participantes. El paro se iría a votación y todavía definiríamos si es para hoy, dependiendo de la participación que tengamos en este momento, ¿ok? Y en caso de tomar las instalaciones, sería vigilada 24 horas y sería un paro indefinido. Y bueno, compañeros, como somos demasiados y nos tardaríamos muchísimo para contar un voto por cada uno, lo que vemos viable es que nos dividamos en Plaza Roja. Vamos a poner las mantas a la mitad de esta plaza y del lado derecho, por favor,
Vayan los compañeros que digan no al paro, que no están de acuerdo con esto. Del lado izquierdo, vamos las personas que digan sí al paro. Yo apoyo a estas personas. Por favor, las chicas de las mantas, apóyenme a hacer la línea.